¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Punto Aparte. Soy Connie Pisic y como siempre en este espacio buscamos cada día mirar la actualidad más allá del titular, con datos, contexto y punto de vista. Los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y Spotify, además de nuestras cuentas en X, en Instagram y en LinkedIn, y también en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Anticipemos los 5 temas de hoy. Lo que parece una seguidilla de retiros de proyectos en Chile no es solamente un ajuste técnico. Revisar, pausar y ordenar casi toda la agenda heredada está abriendo una tensión acerca de cuánto puede cambiar un gobierno sin romper la continuidad del Estado. El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos no es solo un caso penal, es un escenario donde se cruzan soberanía, legitimidad y política exterior con una pregunta clave en el centro: ¿quién lo defiende y quién paga por eso? La condena por el triple homicidio de carabineros en Cañete marca un punto de inflexión no solo por la gravedad del crimen, sino porque instala con fuerza una idea. Aquí no hay solo conflicto político, sino también crimen organizado. En España, el caso de Noelia Castillo pone rostro a un debate que en Chile recién comienza. La eutanasia que abre preguntas difíciles. ¿Quién decide? ¿Cuánto demora el proceso? ¿Y qué pasa cuando la familia se opone? Y aprovechemos que es viernes y miremos lo que alguna vez fue un fracaso editorial y hoy día se vende como objeto de culto, y no precisamente por su contenido. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. Lo que estamos viendo no es una seguidilla de decisiones aisladas, es una forma de gobernar que empieza a tomar cuerpo. El Ejecutivo decidió pausar o derechamente retirar buena parte de la agenda heredada para reordenarla bajo sus propios criterios. El caso más visible es el de la nueva Ley General de Pesca. El gobierno optó por sacarla de tramitación con el argumento de someterla a estudio y perfeccionamiento, pese a que el proyecto ya había avanzado en el Congreso y recogía años de discusión para reemplazar a la cuestionada Ley Longueira. Pero la señal no se agota en pesca. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 también fue retirado de Contraloría para revisión interna, a pesar de contemplar 175 acciones construidas con participación de múltiples actores, incluyendo organismos internacionales. El proyecto de negociación colectiva Ramal, uno de los cambios más relevantes en materia laboral de la era Boric, también fue sacado de trámite. Se retiraron más de 40 decretos supremos vinculados a regulación ambiental, planes de recuperación de especies como la ranita de Darwin, la declaratoria del pingüino de Humboldt como monumento nacional, la creación de parques nacionales y normativas para distintas cuencas. Se frenaron reglamentos para implementar la ley de seguridad municipal y el uso de las pistolas Taser. Se retiró el contrato para el estudio del Tren Valparaíso-Santiago. El Ministerio de Obras Públicas iniciará también una nueva licitación para el aeropuerto de Santiago, desestimando el proceso que ya se había iniciado. Y por menor presupuesto se pausó también el avance del eje Nueva Alameda. Se retiró además el decreto de la política de defensa nacional ingresado por Boric, que consagraba la perspectiva de género y un ambiente libre de violencia en las Fuerzas Armadas cuando estaba a la espera de toma de razón en Contraloría. Si uno mira el conjunto, aparece una lógica bastante clara. No se trata de eliminar estas iniciativas, al menos en el discurso oficial, sino de reordenarlas y eventualmente reingresarlas a versiones más acotadas o alineadas con el nuevo programa. El problema es que cuando esa revisión se vuelve masiva y simultánea, deja de ser o de parecer un proceso técnico y empieza a tensionar algo que parece más básico: la continuidad del Estado. Gobernar no es lo mismo que hacer campaña. En campaña la lógica es marcar diferencia y proponer cambio. En el gobierno la pregunta clave es desde dónde se construye, si sobre lo que ya existe o contra lo que ya existe. Chile ha avanzado precisamente cuando ha logrado acumular políticas públicas en el tiempo, incluso entre gobiernos de distintos signos. El riesgo de entrar en una dinámica donde cada administración suspende o reemplaza buena parte de lo anterior es que esa acumulación se diluye y con ella la capacidad del Estado de avanzar con cierta estabilidad. Eso tiene efectos concretos. En sectores como pesca, trabajo o infraestructura, la incertidumbre no solo retrasa decisiones, impacta directamente también a quienes dependen de esas reglas: trabajadores, inversionistas, comunidades locales. Y se instala la sensación de que los procesos participativos o legislativos pueden quedar en pausa cada vez que cambia el ciclo político. Hay una tensión que va a acompañar a todo este inicio de gobierno. Por un lado, la legítima necesidad de una nueva administración de imprimir su sello y revisar lo heredado,
Y por otro, la necesidad de que el Estado funcione como una continuidad donde los cambios no impliquen volver siempre al punto de partida. Cuando el péndulo pasa de un proyecto refundacional a otro, lo que se pierde no es solo velocidad, es también confianza en que las reglas del juego tienen cierta permanencia. Y esa es una discusión que tiene que ver con qué tipo de Estado queremos construir. No es solo un proceso judicial, estamos hablando de un caso que desordena varias reglas al mismo tiempo: soberanía, justicia internacional y también poder político. Lo que estamos viendo hoy con Nicolás Maduro en Nueva York no tiene mucho precedente. Un exmandatario, que formalmente su propio país sigue considerando presidente, detenido por Estados Unidos, trasladado en una operación militar y sentado frente a un tribunal federal acusado de narcotráfico, armas y terrorismo. Y eso por sí solo ya cambia la conversación. Pero hay una pregunta que parece menor y que está abriendo una grieta bastante más profunda. ¿Quién paga la defensa de Maduro? Ahí está hoy día el nudo del caso. Él y su mujer, Cilia Flores, sostienen que debe hacerlo el Estado venezolano, que según sus leyes tiene la obligación de financiar la defensa de quien consideran su presidente legítimo. Estados Unidos dice lo contrario, que las sanciones impiden usar fondos públicos de Venezuela y que solo podrían pagar con recursos personales. Puede parecer técnico, pero obviamente no lo es. Vale la pena aquí hacer un punto aparte, porque esta discusión no es sobre abogado, es sobre legitimidad. Si el dinero del Estado venezolano puede usarse, entonces hay un reconocimiento indirecto de que Maduro sigue siendo autoridad. Si no, se reafirma la tesis de Washington, que no es un mandatario legítimo y que por lo tanto no puede acceder a recursos públicos. El tribunal quedó justo en ese cruce. En la última audiencia, el juez Alvin Hellerstein dejó claro algo clave: el derecho a la defensa es central, pero al mismo tiempo evitó cerrar el caso o tomar una decisión definitiva sobre el financiamiento de esta. La resolución quedó pendiente y eso abre un escenario difícil, porque este no es solo un juicio penal, es también un caso de política exterior en tiempo real. Mientras Maduro está detenido en Brooklyn, Washington ha reanudado relaciones con Caracas, es decir, el mismo país que lo acusa está al mismo tiempo negociando con el gobierno que lo respalda. Esa contradicción no es chica. Tampoco lo es el precedente. Hay casos parecidos como el de Manuel Noriega o el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, pero ninguno es igual. Ninguno con un acusado que al momento de ser juzgado siga siendo considerado presidente de su propio país. Y eso deja el sistema judicial operando en un terreno nuevo. En paralelo, el caso sigue avanzando. Maduro enfrenta cargos graves: conspiración para terrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas. No hay fecha para el juicio todavía, pero sí una señal clara desde la Fiscalía: podrían venir más cargos. Mientras tanto, afuera del tribunal, el país que gobernó sigue dividido. Hay quienes esperan una condena ejemplar, otros creen que todo es una operación política, y en ese contraste aparece otra capa, porque este caso también se está siguiendo desde Venezuela con restricciones, con censura, pero con atención, como una especie de juicio paralelo. Uno donde no solamente se evalúan delitos, sino también relatos: el líder perseguido y el gobernante acusado de abusar del poder. Al final, lo que está en juego no solamente es el destino de Maduro, es algo que va más allá: hasta dónde puede llegar la justicia de un país sobre otro, y qué pasa cuando la política, la diplomacia y el derecho dejan de estar separados y se mezclan en una misma sala de tribunal. No fue solo una condena, fue un punto de quiebre, porque el caso del triple homicidio de Carabineros en Cañete no se está leyendo únicamente como un delito grave, sino como el momento en que cambia la forma de entender la violencia en la macrozona sur. El 27 de abril del año 2024, 3 carabineros fueron emboscados y asesinados en Cañete. Desde el inicio, la escena mostró algo diferente: cortes de camino, una emboscada preparada, ejecución y quema del vehículo policial. No era un ataque impulsivo, había planificación. Y ese elemento marcó todo lo que vino después. Esta semana, el Tribunal Oral en lo Penal dictó veredicto condenatorio contra los hermanos Felipe, Claudio y Jefferson Antigüen, sindicados como autores de la emboscada. La Fiscalía logró acreditar su participación directa, apoyada en peritajes, seguimientos y reconstrucción de los hechos. La pena es presidio perpetuo calificado, lo que en Chile significa al menos 40 años efectivos de cárcel antes de poder postular a cualquier beneficio. No es una condena cualquiera. Durante meses la Fiscalía sostuvo una tesis clara. Aquí no hubo una reacción en medio del conflicto territorial, sino una operación organizada
con características derechamente criminales. Esa idea no solo ordenó la indagación, sino que también empezó a mover el marco desde el cual se interpreta la violencia en la zona. Aquí vale la pena hacer un punto aparte porque durante años lo que ha pasado en la macrozona sur ha estado atravesado por una pregunta difícil de resolver. ¿Hasta dónde hemos estado frente a un conflicto político ligado a demandas del pueblo mapuche y cuándo son delitos o crímenes? Esa frontera ha sido difusa y ha permitido lecturas muy distintas de un mismo hecho. El caso Cañete tensiona esa frontera como poco, no porque elimine el conflicto de fondo, sino porque obliga a distinguir plano. Aquí la violencia no aparece como una reacción, sino como una acción diseñada, con preparación, con roles definidos, con un objetivo claro. Y eso instala otra lógica, una que no se explica solo desde lo político. Y cambia la manera de responder. Si el problema se entiende como político, la respuesta tiende a ser diálogo, negociación, reconocimiento. Si se entiende como criminal, y más aún vinculada al crimen organizado, el foco se desplaza a la inteligencia, la persecución penal y el control territorial. Son dos caminos distintos que no siempre conviven bien. El conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche sigue existiendo. No desaparece con este caso, pero hechos como este obligan a separar capas. No toda la violencia cabe dentro de ese conflicto, ni toda reivindicación puede servir para explicar cualquier acción. Lo que deja Cañete es justamente eso, una división más nítida entre dos fenómenos que por años se leyeron juntos. La condena no cierra la historia, fija un precedente, define cómo se interpreta este tipo de hechos y anticipa cómo se van a enfrentar hacia adelante. La pregunta es si el sistema político y también la opinión pública van a sostener esa distinción, porque lo fácil sería volver a una sola explicación. Lo más honesto es aceptar que hoy conviven ambas. Una mujer de 24 años tuvo que esperar casi 2 años para ejercer un derecho que la ley ya le reconocía. Y en ese tiempo su historia dejó de ser privada y se transformó en un caso país. Se llamaba Noelia Castillo. Desde los 13 años estuvo en tratamiento psiquiátrico. A lo largo de su vida enfrentó un cuadro severo de salud mental, diagnosticado como un trastorno límite de la personalidad, que la llevó a múltiples intentos de suicidio. Uno de ellos dejó consecuencias físicas permanentes, lesiones que la obligaron a vivir en silla de ruedas. Ese cruce entre el sufrimiento psicológico permanente y el deterioro físico terminó configurando una condición que los informes médicos en España describieron como crónica, resistente a tratamiento y profundamente incapacitante. No fue un quiebre abrupto, sino un proceso largo. Y en ese proceso su convicción se fue volviendo cada vez más clara. No quería seguir viviendo así. En 2021, España aprobó una ley de eutanasia que permite a personas en situaciones de sufrimiento grave, crónico o imposibilitante pedir ayuda médica para morir. Sobre el papel, es uno de los marcos más avanzados del mundo. En la práctica, el caso de Noelia muestra otra cara. Su petición inició un recorrido que duró 601 días. Evaluaciones médicas, comités éticos, revisiones, pausa. Aprobaciones que se frenan, decisiones que se vuelven a mirar. Y en paralelo, un elemento que lo tensionó todo, la oposición de su familia. Sus padres no estaban de acuerdo y buscaron detener el proceso. Recurrieron a instancias judiciales, cuestionaron los criterios médicos y pusieron en duda que su hija estuviera en condiciones de decidir de manera autónoma. Lo que para Noelia era una convicción, para ellos era algo que debía ser frenado. Y aquí es donde el caso cambia de escala. La ley española es clara, la eutanasia es un derecho individual, no depende del consentimiento de la familia, pero cuando esa familia se opone activamente, el proceso deja de ser solo clínico y se vuelve también legal, emocional y público. El sistema no se detiene, pero se tensiona. Hubo además otro eje especialmente sensible, el hecho de que su diagnóstico principal fuera de salud mental abrió una discusión difícil. Si este tipo de sufrimiento debe o no ser considerado dentro de los criterios para acceder a la eutanasia. ¿Cómo distinguir entre una decisión autónoma y una atravesada por el dolor psicológico? ¿Cómo evaluar la irreversibilidad en cuadros donde la medicina no siempre tiene respuestas claras? ¿Cómo evitar abusos sin bloquear el acceso? No es una línea fácil de trazar y mientras no lo es, el tiempo pasa. Casi 2 años viviendo con una condición que la propia ley reconoce como intolerable, son también casi 2 años en que el Estado evalúa y reevalúa si esa decisión es válida mientras la familia intenta frenarla y el caso se expone públicamente. Finalmente la eutanasia fue autorizada y se llevó a cabo. Durante el proceso su historia fue objeto de desinformación y de versiones falsas. De pronto Noelia dejó de ser una persona tomando una decisión difícil y se convirtió en símbolo de algo más allá. El límite de la autonomía, el rol de la familia, la capacidad del Estado para arbitrar
en decisiones extremas. En Chile la eutanasia sigue en discusión, no hay ley vigente, pero sí un debate que avanza y que muchas veces se queda en el plano de los principios. El derecho a morir dignamente suena claro, pero cuando ese derecho baja a tierra aparecen los detalles, quién decide, bajo qué condiciones, en cuánto tiempo y qué pasa cuando la familia dice que no. La historia de Noelia Castillo en España deja esa pregunta abierta. No se trata solo de si una persona puede decidir morir, se trata también de cuánto estamos dispuestos a sostener esa decisión cuando deja de ser abstracta. Lo que alguna vez fue un fracaso editorial, hoy día se está vendiendo como objeto de culto, y no por su contenido, sino que por lo que representa. La revista George fue fundada en 1995 por John F. Kennedy Jr. con una ambición clara, mezclar política y cultura pop. Tuvo un debut potente, pero cerró en 2001, arrastrada por la caída de ingresos y la muerte de su creador. Por años fue poco más que una curiosidad de nicho, hasta ahora. Números que se vendían por moneda están alcanzando cientos de dólares. Colecciones completas se ofrecen por miles. Y lo más llamativo, muchos de los compradores no sabían que la revista existía. ¿Qué cambió? Una serie de televisión, un relato. El reciente estreno de una producción sobre la relación entre Kennedy Jr. y Caroline Bisset reactivó una estética, una época y una fascinación que parecían dormidas. Y con eso, todo lo que orbita ese universo volvió a cobrar valor. Pero aquí hay algo bien interesante o más interesante que la nostalgia. Esto merece, de nuevo, un punto aparte porque no se trata solo de coleccionismo, se trata de cómo se consume la cultura hoy día. Durante años el valor de la revista estaba en su contenido, lo que informaba, lo que revelaba, lo que proponía. Hoy día en muchos casos el valor está en otra parte, en lo tangible, en lo escaso, en lo que no está digitalizado. En un mundo donde todo está disponible, lo que no está empieza entonces a importar más. Y eso explica parte del fenómeno. Creativos, diseñadores y coleccionistas están buscando referencias que no aparezcan en Google. Pero en el caso de George hay otra capa, el componente emocional. Quienes compran no están necesariamente buscando leer la revista, están comprando una historia, un símbolo, una forma de conectarse con algo que vieron en pantalla y quieren hacer propio. George no cambió, no mejoró, no se redescubrió por su calidad editorial, lo que cambió fue el contexto y eso abre una reflexión que va más allá. ¿Cuántas cosas que hoy consideramos irrelevantes podrían volver a ser valiosas solo porque alguien cuenta bien su historia? En el fondo, esto no habla de revistas, habla de relatos, de una lógica cultural donde el pasado no vuelve porque era mejor, sino porque alguien logra hacerlo deseable otra vez. La pregunta es cuánto de ese valor es real y cuánto es simplemente un buen guión funcionando. Así cerramos este episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y en Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen también las notificaciones porque cada día hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos el lunes.